...35 milímetros despliega un nuevo rollo. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga. Primera semana ya de mayo. Espero que hayan disfrutado este reciente puente que acabamos de pasar, Día del Trabajo. Así que un buen descanso para todos ustedes y bienvenidos a otra sesión de cine. Nos acompaña Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy bien, muy contentos. Comenzamos nuevo mes y siempre con ganas de hablar de cine. Hoy tenemos un tema interesante que teníamos hace tiempos ganas de colocar en el tintero aquí, digamos abiertamente, y es una tendencia interesante que hemos encontrado en los últimos años. Bueno, puede que no sea en los últimos años, pero que ha cobrado fuerza en los últimos años. Y son películas hechas por fanáticos de distintas sagas, series, personajes. Hay muchas, vamos a mencionar unas cuantas, sí, sus cantidades. Vamos a mencionar algunas que hemos visto recientemente o que tenemos cercanas o que nos gustan, que son interesantes, algunas porque amplían el universo, otras porque sorprende la calidad de las propuestas, sea por el nivel de producción, sea por la creatividad en los relatos, que digamos que es una cosa interesante como para esta idea de que el cine se vuelva un universo expandido y que esté muy cercano como a esta idea de interactividad que es propia de los medios digitales, donde ya no soy yo solamente el espectador sentado aquí en la butaca, sino que tengo las posibilidades y herramientas relativamente a la mano para empezar a crear, expandir, etcétera, etcétera. Claro, eso es lo bonito, que el cine ya está en nuestras manos y con cámaras de video y con mucho tiempo libre, sí, eso claro. Sí, nos podemos acercar a crear nuestras propias historias, sobre todo de los personajes que nos gustan, y eso me parece un punto bellísimo, porque significa que la creación no solamente se estanca, no sé, en las esferas de poder, en el lado que está atrás de la pantalla, sino en este lado también. Ahí sería interesante, que yo no conozco mucho de eso, no sé si Juan lo tenga presente, y es el tema, digamos, ya legal de derecho y cosas por el estilo, cómo funcionará. Eso es delicado, sí. Eso es delicado, y tengo entendido que siempre y cuando no hayan intenciones monetarias o lucrativas por parte de la gente que hace esto, no hay ningún problema. Pues sí, pero no, si están buscando... Pero si hay detrás, ahí sí ya empieza como vengan, estos derechos hacen parte de una persona en específico, así que la plata va para él. Pero bueno, igual interesante, no nos interesa la discusión, digamos, de carácter económica productiva. O derechos de autor, de pronto sí, más adelante hablamos de eso. En este momento. Entonces, claro, queremos hablar de algunas de estas películas de fans. A mí me han sorprendido varias. Sí, sí. Y se vuelve casi que incluso como perfectamente un plan para alguien que empiece a ver y se puede encontrar un buen fin de semana con una cantidad de cortos de distintas duraciones que amplían los universos finalmente del mundo del cine. Claro que sí, ya llegaremos a ese tema. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook. Ahí publicamos noticias, videos, los podcasts del programa, y también pueden meterse al canal de YouTube, que es La Caja de Fantasías, y ahí también subimos todos nuestros programas. Ahí pueden encontrar los 61 programas que hay detrás de este. Siempre hay mucho contenido, cerca de, 26, 27, 28 horas de material. Así que ahí tienen para distraerse un buen rato. Iniciemos con este programa. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Y mientras se cocinan las crispetas, y listo, en nuestra sección de noticias tenemos una muy sonada, y es que Joss Whedon, mejor conocido por haber dirigido las 2 películas de Los Vengadores y ser el creador de Buffy la Cazavampiros y otro número de series, va a dirigir una película para DC, para la competencia y para su universo cinematográfico. Y se trata de una película que también vaticinamos hace tiempo. En su momento estuvimos hablando de Nightwing, y yo comenté que raro no sería que viéramos pronto una película de Batichica. Y efectivamente, Joss Whedon se apunta para dirigir una película de Batichica. ¿Qué pensás vos de eso, Carlos? No, pues, Juan, digamos que ese tipo de noticias que de entrada alegran, es decir, no hay como, por lo menos de mi parte, ningún reparo.
Es un personaje dentro del universo DC profundamente querido, porque tiene una dimensión que me gusta a mí muchísimo como personaje, que es por una parte, digamos, una sex symbol, una mujer con un erotismo muy marcado, digamos, de encanto, además joven, como con todo ese tipo de dimensión, pero por otra parte es una hija, tiene una relación con un padre además que es una figura de autoridad, como todo este tipo de conflicto, una relación con un mentor, que además en ciertos momentos puede tener tintes románticos, una relación de pareja con un compañero, una historia trágica en su vida. Es decir, es un personaje bastante encantador, que además tuvo su aparición, digamos, en las digamos, dimensión de live action en la serie de Batman de los 60s, como un personaje muy querido, el que se hizo en esta época, una versión además cinematográfica en la película de Joel Schumacher del 97, que la presentó, si no estoy mal, Alicia, se me escapa. Que aparece en el video de Crazy, de Aerosmith con la hija de Steve Tyler. Me escapó la película. La voy a buscar, sí, pero obviamente, ¿cómo olvidarla? Qué desastre. Sí. Tuvimos una película animada relativamente poco el año pasado. Sí. Pues que el personaje es absolutamente central, que es en The Killer, The Killing Joke. Entonces, bueno, digamos que entra el personaje maravilloso, llevarlo al universo de la pantalla grande. Ahora que Joss Whedon, pues que nos ha entregado unas cosas interesantes dentro del universo de Marvel Disney, como son las dos entregas originales de Los Vengadores, pues se ponga a la dirección, que es un hombre del mundo de los cómics, pues es un augurio interesante. Rico ver un poco cómo va a ser el contraste o el cambio de la estética propia de Marvel a la estética que está intentando construir DC. Con fallos o no, siento que lo que hemos alcanzado a ver hasta el momento, DC está intentando manejar un tono dentro de su trabajo, es decir, desde Superman, el hombre de acero, obviamente Batman vs Superman, lo que hemos visto ya de lo que viene de la Mujer Maravilla, lo que vimos además en el Escuadrón Suicida. Entonces, cómo va a congeniar allí la construcción, pues son esas cosas que por lo menos le anticipan a uno algo interesante para ver. Qué rico. No, por supuesto. Aquí les tengo el dato. Alicia Silverstone. Eso, Alicia Silverstone, sí. Fue la última batichica que vimos en pantalla. Claro, un sex symbol además de los 90. Pero destrozó su carrera. Yo creo que después de eso nunca más la volvimos a ver de eso. No, completamente cierto. Hace unos días vi un post de estos ociosos de internet, de Facebook, de un grupo de actrices de los 90 que fueron supremamente sonadas y que jamás volvimos a ver. Y esta es una de ellas. Yo estaba en mi época de adolescencia y obviamente enamorado de esta mujer, que era muy igual bella. Que Liv Tyler en los videos de Aerosmith. Claro. Fascinado por verla como batichica en esta perversa película, pero pues efectivamente el amor adolescente por el personaje. No, pues sí. Y entonces sí, efectivamente esas actrices que no volvimos a ver. Bueno, vamos a ver, ahí imagino vendrán ya, Juan, todas las especulaciones de quién pueda interpretar este personaje. Pues precisamente eso también va a la noticia, porque hace poco le preguntaron a Josh Whedon a quién había pensado, quién había postulado. Él dice que de momento está pensando mucho en cómo escribir el personaje y cómo representarlo. Y que le gustaría que fuese una chica desconocida, o sea, una actriz que no tenga todavía un nombre dentro de Hollywood, y me parece muy interesante la idea. Uno de los argumentos que él da es que a él le parece que es o sea, que él se obsesionó con el personaje por el hecho de que le parece muy genial y le fascina que una chica de este estilo se comprometa tanto con la capucha de superheroína o de vigilante. Sobre todo porque se pregunta cuál es el daño, qué es lo que la lleva a convertirse en eso. O sea, sabemos que Batman tiene su trauma del pasado, Robin también, pero entonces eso es lo que él se pregunta. ¿Quién es qué tipo de persona decide, sin tener que verse sumido en un trauma, asumir este tipo de vida? Entonces, por eso es que está tan interesado en la película. Esperemos que triunfe. De por sí me parece que una de las mejores películas de superhéroes que existen en este mundo es Vengadores, con todos los problemas que la gente le puede ver y todo, pero me parece gloriosa. Es una maravilla, sí. Sobre todo la primera. Sí, sobre todo la primera, pues es una maravilla. A mí me gustan mucho las dos, pero también comparto con vos, sobre todo la primera. Sí, y pues verlo aquí en una película de esas, creo que hacía mucho tiempo no me sentía tan emocionado por un proyecto de... Qué maravilla, sí. A mí me encanta. Y el personaje, además, pues, digamos, hay me acordé aquí conversando, salió, yo no sé hace cuántos años, unos 3, 4 años, un motion comic de Batichica año 1. ¿Sí? ¿También? Sí, que es obviamente una adaptación del cómic de Frank Miller. Y cuenta de una manera muy bella los orígenes del personaje. A propósito, pues, de lo que estabas mencionando, de esta historia de esta mujer tan comprometida. Y entonces digamos pues que allí hay una cantidad de cosas muy interesantes de cómo llegar a este universo de Batman, de justicieros encapuchados, pero desde otro lugar, desde otra biografía. Hombre, entonces digamos que será una tarea titánica para Whedon ver de todo este universo qué recorta, qué arma, qué propone.
¿Qué versión nos ofrece Batichica para la pantalla grande? Por supuesto que sí. En nuestra segunda noticia, hoy queremos hablar del tráiler oficial de Thor Ragnarok, que me parece brutal. O sea, yo no soy una persona, y siempre lo he manifestado, nunca me ha gustado mucho Thor. Las películas no me matan, me parecen interesantes, pero no me matan. A mí me encanta el personaje. O sea, No, sí. y lo que han hecho con su caracterización me gusta mucho, pero no me matan. Pero este tráiler es... Épico, Es sí. épico, Sí, es sí, épico, sí, sobre sí, todo en por el todo sentido. montaje, Sí, con sí. Immigrant Song de fondo, ver a Thor como un prisionero y al final... El cambio de look. El cambio de look Sí, y sí, al sí. final que me parece un detalle excelente y yo pienso que ahí es en donde radica la genialidad de Marvel y el hecho de que ellos hayan triunfado y es esa empatía que logran con el público. Sí. Cuando aparece Hulk Exacto. y Thor lo único que hace es gritar, o sea, como si el espectador estuviese en los Sí, zapatos sí, de él, exacto. es una reacción exactamente Yo igual lo a la del conozco, espectador. sí. Sí, yo trabajé con él exacto. es un amigo del trabajo, me parece Sí, sensacional. sensacional, No sí. sé vos qué pensás de No, yo también quedé fascinado, Juan. Pues digamos que yo le tengo un amor profundísimo al personaje de Thor. Me gusta mucho en el cine, pero digamos que desde antes de eso hay una serie animada de los 80s en que se caracterizó el personaje. Pues yo la vi de niño y generé una empatía muy especial con el personaje. Cuando además se hacía todo el juego, pues ya no lo hemos visto en pantalla grande, de que Thor tenía un alter ego que era un médico. Ah, bueno, sí. Sí, que efectivamente era un médico, que además que tenía un problema de una cojera en su pierna, caminaba con bastón, etcétera, etcétera. Quedándose en eso, yo le cogí un amor muy grande al personaje. Cuando pues obviamente lo vimos en la pantalla grande, disfruté muchísimo las dos entregas. Chris Hemsworth me ha parecido pues un Thor muy bien logrado, Digno. además, y muy digno. Y cuando vemos esto, hermano, digamos, pues como este tono, además, bueno, los que conozcan Ragnarok, pues, sin hacerles un spoiler muy grande, tiene que ver con una historia, digamos, muy trágica para todo el mundo de Thor, para Asgard, para su propia, digamos, familia. Dentro de la propia mitología nórdica también es Obviamente. un equivalente al apocalipsis bíblico cristiano. Judeo-cristiano. Sí, está muy perfecta la analogía, Juan. Entonces, bueno, eso es bastante encantador, bastante interesante la propuesta. Y cuando vemos este tráiler, como muy bien dices, con una rítmica visual y sonora increíble, el cambio de look que está insinuado allí. Yo pues no soy conocedor a fondo, pero está insinuado Planet Hulk, Sí, claro. que total. es finalmente otra historia muy querida del universo de los cómics. Hay incluso una versión animada de Planet Hulk. Ujú. Entonces, bueno, esto pues me parece épico. También. Y como dices vos, ese momento final, esa cosa que acerca al espectador, que rompe con lo épico y lo llena a uno, más que de comedia, es como de familia. Sí. No sé, eso es una cosa Sí, fantástica. no, yo digo que eso de extrapolar la emoción del que está detrás de la pantalla Sí, con sí, un sí. precioso rompimiento de cuarto muro, o sea, eso vale oro. Sí. Y el tráiler vale oro y yo quería ver la película más por Doctor Extraño y por Claro. Hulk, pero ahora creo que ya quiero ver la película como tal por Thor, porque siento que es un tráiler excelente. Funciona muy bien. ¿Quién va a dirigir esta película, Juan? ¿Sabemos o no? Taika Waititi, que es un director que no es muy conocido aquí, pero ya tiene cierto renombre, sobre todo por dirigir comedia y como que de una forma muy específica. Yo no he visto producciones de él, pero quisiera acercarme a su cine antes de ver Ragnarok. Bueno, interesante que tengamos un director en ciernes aquí como con un tono de comedia y que tenga ya una trayectoria pero no menos conocida, rico. Sí. Esperemos a ver qué nos depara. En proyección. We built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. Y bueno, ya nuestro plato principal, cortometrajes hechos por fans o productos hechos por fans basados en alguna franquicia reconocida o en algún personaje reconocido. Vamos a dar algunos nombres para que los busquen, pero pues como puede ser complejo, les vamos a dejar una lista de reproducción en la página de Facebook, acuérdense, y en el canal de YouTube, @somos35mm y la caja de fantasías, respectivamente. Entonces, Carlos, si querés, empezás vos. Y listo, sí. Pues yo tengo como tres recomendaciones. Bueno, sí, recomendaciones. Sí, Además las claro. disfruté bastante. Una primera es un pequeño cortometraje que se llama The Punisher Dirty Laundry. Que eso se traduciría, Juan, como ¿qué? Como el día de lavar la ropa o la Sí, ropa como sucia. lavandería, sí. La ropa lavandería sucia, sí. Claro, es algo así. Ropa sucia, sí. Que obviamente está, digamos, inspirada en The Punisher, en El Castigador, que la semana anterior hacíamos referencia a él respecto a las series de Marvel Netflix, que aparece en la segunda temporada de Daredevil, que además se va a hacer una serie
independiente de este personaje. Este personaje, si yo no estoy mal, se ha llevado 3 veces a la pantalla grande. Sí. Hay una versión de los 80s que yo no vi, en que el castigador, si no estoy mal, es Dolph Lundgren. La película, pues entiendo, tuvo muy mala crítica, etcétera, etcétera, mala recordación. Una versión del 2004, que es la que tiene o goza como de cierta buena salud, que los ¿Esa es la que está Travolta? en la que está Travolta, sí, Travolta hace de villano, que el actor se llama Thomas Jane, Ujú. que hace el personaje, que pues en la película, si bien pues tuvo, digamos, una recepción mediana, no todo el mundo quedó satisfecho, pero tuvo cierto gusto con los fans. Y una versión del 2007 cambian de nuevo al actor, yo no Se recuerdo. llama Zona de Guerra. Zona de Guerra, yo no recuerdo pues quién es el actor. Esta primera, digamos, pues es de la que de alguna manera se inspira este cortometraje. Es un cortometraje de cerca de unos 12, 14 minutos, Ujú. hecho por fanáticos. Aquí tenemos un poco, digamos, la historia de quién es el productor de la Tuvo que haber sido un buen productor porque el actor es reconocido y por ahí aparece John Perlman, mejor conocido Sí, por ser Hellboy. Por ser Hellboy. Ujú. Este es un corto además que se presenta en el San Diego Comic Con. A la dirección es dirección, además, pues digamos como guionización de Phil Jonois, que cuenta además pues que tiene un amor muy especial por el personaje, que disfrutó mucho de la película del 2004 y que logró además tener al mismo actor, Sí, o sea, sí, sí, sí. a Thomas Jane interpretando nuevamente el personaje, y que la hizo como un tributo a los fans, o sea, como un día cotidiano de este personaje, un día Que me cotidiano, encanta. sí, de Punisher, un hombre pues que termina siendo una especie de antihéroe y que defiende, pero que no es una vocación pues directa, no está saliendo a la calle a buscar. Lo hace casi como último recurso a veces inclusive. Creo que esa es la buena definición, es decir, no está expectante, no es un vigilante de la noche a ver qué posibles crímenes puede evitar, sino que es un personaje que se encuentra en la calle cuando ya más no puede. Y nos cuenta la historia de, así, con la simpleza, en un barrio, una calle relativamente peligrosa, Punisher está lavando su ropa sucia y ocurren ciertas injusticias en la calle y se ve obligado, entre comillas, a intervenir. Y digamos que poner en tela de juicio algo que me encanta, que es una frase impresionante. ¿Cuál es la diferencia entre el castigo y la justicia? Y allí, pues, digamos, nos cuenta una historia y un bello despliegue, digamos, de la brutalidad que caracteriza el personaje, Frank Castle, que siento yo, pues, satisfacen un poco, digamos, esta necesidad de espectacularidad que tenemos los fans. Entonces, un de esos cortometrajes. Hay algo que me encanta, una escena que es digamos que un símbolo muy bonito. Y es que vemos que él está en la lavandería, sabemos que afuera está pasando algo, un crimen, se están aprovechando de un niño. Y él está como intentando leer una revista y hay una serie de planos intercalados de una maquinita de estas que coge peluches intentando aferrar los peluches. Y esto obviamente es un símbolo que nos comunica. Bueno, en realidad la palabra clave es metonimia, pero para no enrollarme tanto, sabemos que la máquina intenta asir los peluches y no es capaz. Esto es una clara referencia a la concentración que él intenta tener sobre lo que hay afuera y sobre lo que hay adentro. Y lo que está perfecto, y al final man. nos damos cuenta que sencillamente no logra, sí. no lo logra. Y me parece un punto grandísimo. O sea, es realmente de mucha calidad. Sí. Este cortometraje, o sea, no es solamente ponerlo a dar golpes y ya está. Exacto, O sea, no. Hay algo detrás. Además, con el personaje de Ron Perlman hay una cosa un poco de intentar evitar las injusticias, las decisiones. Hay un pequeño diálogo de estos trascendentales, pero hecho con simpleza. O sea, son los cortos encantadores. Muy recomendado. Bueno, yo quisiera empezar. Hay un corto de Spawn que se llama The Recall. Yo de la mitología de Spawn no conozco absolutamente nada. Yo algunas cosas muy básicas. Me vi el resumen de la película de los 90. Yo vi la película de los 90 y vi la serie de no, los pero 90. la serie sí me han dicho que es otro cuento. Una me han dicho maravilla. que es espectacular. La serie es una maravilla, sí. Yo he visto las dos cosas. Yo no he leído, son los cómics de eso. No, yo ni idea, yo no conozco nada de su mitología, pero después de ver este cortometraje quedé con ganas de más. Se llama The Recall. O sea, los efectos especiales son brutalísimos y habla de básicamente una madre a la que se le pierde su hijo dentro de un supermercado. El corto es de muy poca duración, así que no puedo decir más. Se le pierde su hijo en un centro comercial y algo pasa. Okay. Y por ahí tiene que ver Spawn. Pero es brutalísimo, o sea, los efectos especiales es extraordinario. Inclusive leyendo los comentarios en el video, ponen en tela de juicio algo muy interesante. Y también quiero que sea como la reflexión final cuando acabemos el programa. ¿Hasta qué punto los fans son más competentes a la hora de plasmar una idea como estas que productores o grandes casas productoras? Sí, perfecto. Aquí siento a veces que logran un mayor nivel de profundidad y creatividad, por ejemplo, digamos en el universo diegético de un personaje, que lo que nos ofrecen hay veces los grandes escritores, que a lo mejor no son culpables, quizás tamizados por los niveles de producción o las demandas de los públicos, qué sé yo, pero que se encuentra ese tipo de cosas. Maravilloso. Bueno, Spawn es un personaje encantador. Yo, insisto, no he leído los cómics, pero vi la serie animada.
Escapa el creador de Spawn, que además... Todd McFarlane, que McFarlane. también es el creador de Venom y Eso, fue durante mucho tiempo dibujante de Spider-Man, de los cómics. Eso, que McFarlane además hace las introducciones de cada uno de los episodios de la serie animada, sí. Y es absolutamente, pues, es de una estética profundamente negra. Es violenta. Sí, violenta, eso es además hecha para adultos. Cruenta. Y nos permite, obviamente, pues, conocer a profundidad como la historia de este personaje. Recomendadísima y, obviamente, me quedo con ganas de ver el corto. Sí, ya saben, se los vamos a poner por ahí en una lista de reproducción. Segunda recomendación, Carlos. Listo, segunda recomendación es una película fan-made. No tengo el año exacto, tengo la idea que esto es como del 2015-2016, que se llama The Apprentice, que es una historia de Darth Maul, el personaje... de el Sith de la amenaza fantasma de la Guerra de las Galaxias, de la espada en forma doble, de doble filo. De doble filo, que si ustedes recuerdan, pues digamos un personaje central en esta vez, el villano, digamos, directo de contacto para Qui-Gon se llamaba el personaje. Qui-Gon, el personaje de Liam Neeson, y para obviamente Obi-Wan Kenobi joven. Que este personaje, pues, es un personaje que gustó muchísimo en la película, por su dimensión de mutismo y toda su estética, etcétera, etcétera, pero que pidiendo más. Entonces, este es un corto que hacen precisamente por eso, con ganas de saber un poco más de historia de Darth Maul. Hacen este fan-made, que uno diría está como precuela de la película, porque nos cuenta un poco, digamos, la relación que tiene casi como, digamos, de puesta a prueba de sus capacidades como Lord Sith, y su vinculación con el lado oscuro de la fuerza respecto a Lord Sidious. Entonces, digamos, es un poco Lord Sidious probando sus capacidades, su devoción, lo que entregado que está. Y es una historia supremamente sencilla. El guión no es, pues, ninguna maravilla. En el fondo está luchando contra un grupo de Jedis y está un poco como en la cosa de Darth Maul, de ya abrazar el lado oscuro y asesinar a sangre fría a todos los Jedi. Digamos que se destaca de él, más que todo, son unas muy buenas secuencias de acción, unas buenas batallas. Obviamente se nota más el fan-made. Yo diría que los actores son regulares. Sí, suele pasar. Sí, suele pasar, y los pequeños diálogos se sienten algo forzados, etcétera, etcétera. Pero, hombre, de ese tipo de fan-made que dicen, no, qué rico que te gastes los 12 minutos viéndolo, encontrándote de nuevo con el personaje. Yo me quedo con la duda de si es el mismo actor que interpretó a Darth Maul en la película de la amenaza fantasma, o un maquillaje muy bien logrado, que pues para mí ese es el mismo personaje exactamente. Entonces, de esas recomendaciones entretenidas, divertidas, no de la calidad de lo que hablamos ahora de Spawn o de Punisher, pero sí entretenido como para ampliar. Siento que eso es de lo que uno llamaría expansión y gusto de los fanáticos por un personaje del que se quedaron con ganas de ver más en pantalla. Claro que sí, sobre todo hasta el mismo canon es consciente de ello, y por eso es que luego vimos a Darth Maul creo que en Star Wars Rebels. Lo vimos no he visto Rebels todavía. Pues lo vimos hace poquito, regresó con unas prótesis robóticas, obviamente de la cintura para abajo, porque sabemos que lo seccionaron. Y no, me parece interesante, también me gustaría verlo, porque siento que es de las cositas más rescatables que tiene la amenaza fantasma. Bueno, si ustedes se meten a YouTube y buscan cortometrajes basados en Harry Potter, van a encontrar por montones. Madre, sobre todo, hay una historia muy interesante detrás de Dumbledore, que se insinuó mucho en las últimas dos películas, y dada la mala dirección nunca se llegó a nada de ello, pero de cierta rivalidad que él tuvo con otro gran mago, e inclusive había cierto amorío detrás, y que eso repercutió en un desastre, pues, para la vida de Dumbledore y todo el cuento. Y precisamente hay una especie de cortometraje que adapta esta última batalla que tuvo Dumbledore contra Grindelwald. Obviamente siendo jóvenes, y cómo todo repercutió en, bueno, algo fatídico para la vida de Dumbledore y algo que hizo que él cambiara, porque eso es algo muy interesante que nunca se trató bien en las películas de Harry Potter. Espero que en esta nueva antología que están sacando sí tengan las ganas de hacerlo. Y es que Dumbledore no era ese personaje sin mácula que todo el mundo vio. No era ese anciano sabio, sino que fue joven y tuvo muchísimos errores detrás. Y este cortometraje no es la gran cosa, pero me gusta bastante pues precisamente por los efectos y pues por animarse a contar esto. También hay otra serie de cortometrajes que este sí no se basa en absolutamente nada. Básicamente la historia es... dos grupos de chicos se encuentran en el aula máxima de un colegio y empiezan a pelear y a hacer un duelo de magos. No es nada fuera del otro mundo, o sea, la historia nada que ver, pero como tal los efectos especiales y el amor que le han metido a esto, organizando los hechizos, cómo cada chico tiene su forma de hacer los duelos, me parece fantástico. O sea, recalca al fan cumpliendo la fantasía de un fan, sí, de poder estar en un duelo de este estilo. Encantador, pues no la he visto, pero me cuentas eso, me emociona.
termino con la última, que es Dragon Ball Z The Fall of Men, la caída de los hombres. Este es un fanmade del año pasado, si no estoy mal, tampoco tengo la fecha exacta, 2016, 15-16 me imagino yo. Que incluso nace, cuenta un poco uno de sus creadores, nace por la decepción que supuso la película de Dragon Ball en live action del 2009. Total. Que creo que tienen toda la razón. Sí. Tienen toda la razón. De hecho, yo no la he visto, pero ya me he visto suficientes resúmenes como para, No, para saber que yo no. sí la vi. De eso Juan, ahí uno se queda aterrado. O sea, uno sale de eso y dice, venga, ¿qué pasó aquí? Ahí sí siente uno como que Hollywood hizo un improperio contra la obra de Toriyama. O sea, Sí. que es como que eso se lo mandaron a adaptar a alguien que jamás vio la serie, que no le dieron como la sinopsis de los personajes. No, y occidentalizar un concepto por eso, de este exacto. estilo no funciona. Exacto, pero digamos que eso, o sea, es una cosa absolutamente alejada y perdida que uno se queda absolutamente sorprendido, de verdad que desconsuela. Entonces, La caída de los hombres es un fanmade hecho precisamente como por la insatisfacción de la historia. La producción es buena, incluso es un fanmade largo, es de casi media hora, Wow. es un mediometraje, diríamos, ni siquiera un cortometraje, y que está narrando una historia en el futuro del Dragon Ball Z. Finalmente es una historia en el futuro donde está el Trunks que regresa al pasado. Me disculpen, pues esto, sin que sea muy compleja, obviamente tiene ciertos recovecos la trama de Dragon Ball Z, pero hay un personaje central que es Trunks, que es un personaje que viene del futuro. Ujú. A ayudar obviamente a los personajes digamos en la saga. Aquí nos cuentan ese futuro en el que está y todo lo que motiva a este viaje. Entonces es muy encantador porque expanden una parte central de la historia y nos cuentan cómo es. Hay unas batallas bien logradas, interesantes, que obviamente pues siendo de fan-made y viendo una producción digamos pues mediana, supera con creces a cualquier cosa que vemos en la película. O sea, no Obviamente. Que tampoco es que sea tan difícil. Sí, que no es que sea difícil, pero aquí pues supera. Pero que dice uno, incluso esto con una cosa de presupuesto mediano, bajo, hecho por fanáticos, y les dan una lección de cómo montar una buena pelea, en este caso entre Trunks y Cell, siendo y manteniéndole el tono de la serie de animación o de anime de Toriyama. Lo que más me gusta a mí, digamos más allá, pues gustando mucho eso, lo que más me gusta es la narración de la historia. No quiero hacerles un spoiler grande, pero hay una narración todo el tiempo en off que nos va acompañando. De hecho, incluso los personajes no tienen diálogos entre ellos, es una narración en off contándonos qué pasó, por qué volver al pasado, la crisis, etcétera, etcétera. Y al final nos descubren quién es este narrador. Cuando uno descubre eso al final, Qué eso interesante. se queda uno absolutamente maravillado. Uno piensa todo el tiempo quién es el personaje, pero bueno, puede que haya fanáticos de eso, fue mi experiencia, un par de amigos que la vieron, que de pronto sepan de entrada quién es el que está narrando, pero nosotros estamos cayendo en el engaño que creo que es el que nos proponen, y cuando al final el engaño se revela, hombre, esto es una cosa que dicen, qué gusto, qué idea tan sencilla pero también lograda, qué respeto y justicia con la saga, que es de las cosas que uno dice, qué maravilla. Entonces yo la recomiendo muchísimo, incluso vuelvo, insisto, más allá de la calidad, porque no es una calidad menor, es una buena historia, son buenos elementos narrativos, buenas sorpresas para el espectador, tributo justo a la serie y conectarle a una expansión finalmente con el universo de Toriyama, me encanta. De por sí yo desde hace mucho tiempo tuve un desencanto total frente a Dragon Ball Z sobre todo, pero si hay algo que más valoro y que más recuerdo es esa historia, esa facción de esa historia, Sí, de ese el futuro arco de Cell, claro, apocalíptico y destrozado. Y de hecho hay una película de esas cortas que hacían de Dragon Ball, como de unos 45 minutos, que es precisamente el futuro de Trunks y de Gohan, que me parece dolorosísima. Vemos a Gohan protegiendo a Trunks como puede contra los androides, ni siquiera contra Cell, y vemos cómo termina perdiendo un brazo y todo ese cuento que me parece genial. Y de hecho es de los arcos que más me gustan, y no, obviamente que terminaré retornando a él. Ya para ir acabando, yo quisiera mencionarles uno de los cortos que también me recomendó Carlos, que de hecho es una productora, se llama Bat in the Sun, el murciélago en el sol, que sencillamente es gente muy desocupada pero con mucho dinero definitivamente, que se encarga de cumplir fantasías de los fans, en plan, ¿qué pasaría si Wolverine se enfrentara a Depredador? ¿O qué pasaría si Nightwing se enfrentase al Soldado del Invierno? ¿O Wolverine a la Mujer Maravilla? Y esto es sensacional. Sí, o sea, es maravilloso. Esto Thor versus Superman. Sí. O sea, Sí. no puedo decir la palabra porque estamos en radio, pero esto no tiene precedentes. Exacto. Y está muy bien hecho. O sea, Sí. no es algo hecho a la carrera, a lo No. feo, no. Esto es brutalísimo. Sí. Es épico.
Sí, es una maravilla, además que invitan pues a los fanáticos a votar por quién creen que... Es democrático, que sí. quién cree que vencería o no vencería. Hay una pequeña introducción de los típicos geeks fanáticos de los cómics, contando por quién votaría el uno, por quién votaría el otro. Es una especie como, digamos, de versus. Ajá. Yo me voy por el Spider-Man 2099, yo me voy por el Batman del futuro. por el Batman del futuro, y por qué sí, por qué no, y luego nos colocan la historia. Muy bien logrado. Si no estoy mal, ya van por cerca de los 22 episodios. 22 episodios. Sí. Lo sacan cada cierto periodo de tiempo, cada 3 meses. Obviamente se nota aquí mucha producción detrás Hay de producción esto. detrás. Y, no, y efectivamente, como por el montaje completo en YouTube, se ve que ya hay efectivamente publicidad. Ah, no, y obvio, propaganda y que toda sí, la cosa. obvio que sí. Pero como dice Juan, y eso me encanta la expresión, es satisfacer al fan en ese qué pasaría si. Lo que normalmente pues es muy difícil que todavía veamos en la No, pantalla. y creo que nunca lo vamos a ver por cuestión de derechos. Por Los cuestión de productores derechos, sí. suelen ser muy orgullosos, Exacto. realmente. Si tenemos dificultades todavía en el universo de Marvel pues para encontrarlos. Pero aquí es un encanto y se encuentran con cosas muy divertidas. Deadpool enfrentándose A Batman. A Batman. Sí. Bueno, en fin. Ahí está para que se hagan para que hagan el ejercicio de entretenerse un rato viendo esto. Es satisfacción visual Sí. y de corazón en todo el sentido de la palabra. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm y La Caja de Fantasías. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Sigan viendo más cine. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. I'll be back.